Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A otro no lo seguirían, sino que huirían de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Jesús, pues, tomó de nuevo la palabra. En verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores, y las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entre por mí estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará alimento. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos. Hoy ya es el cuarto domingo del tiempo de Pascua de Resurrección y estamos celebrando a Jesucristo como el buen pastor. Y en este caso, en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, versículos 1 al 10, tenemos una propuesta por parte de Cristo donde Él se autoproclama la puerta. Yo soy la puerta de ese portal, yo soy la puerta por donde deben de entrar verdaderamente las ovejas de mi rebaño. La imagen del buen pastor va a surgir más tarde en ese capítulo de Juan 10, a partir del versículo 11 hasta el 20. Pero hoy la iglesia nos pone a reflexionar sobre precisamente Jesucristo como la puerta para entrar a ese corral. Yo soy la puerta del rebaño y quien entra tendrá vida en abundancia. Es el resumen de esos primeros 10 versículos de Jesucristo, el buen pastor. Cuarto domingo del tiempo de Pascua de Resurrección siempre es dedicado a la imagen de Jesucristo como el buen pastor. Y dice estos versículos, 10 versículos en el día de hoy en el Evangelio, hermanos y hermanas, que al corral solo puede entrar por la puerta aquel que realmente es un pastor. Quien brinca y trata de entrar al corral, hermanos y hermanas, por otro lado, se convierte en un ladrón. Y aquí empieza Jesucristo a hacer una diferencia que debemos de identificar entre un buen pastor y un mal pastor, o un pastor malo o un falso pastor. Porque entra como ladrón, entra a asaltar, roba y a la misma vez es capaz de matar y de destruir. Entonces Jesucristo comienza haciendo una clara diferencia. Ese buen pastor bueno significa, hermanos y hermanas, que tiene una bondad, tiene un amor especial por lo que hace, porque no es un asalariado. El asalariado como pastor sería una persona que vende su tiempo por dinero. O sea, como el asalariado es el que trabaja, ¿no? Y si trabajo de 9 a 5, pues cobro de 9 a 5. Y después me voy y no tengo que hacer mi trabajo. Él habla como de una vocación, ¿no? El que tiene vocación para pastor no es asalariado, no vende su tiempo, sino que totalmente tiene una disposición para el pastoreo. Y Jesucristo, ante tantas situaciones que ha habido en la trayectoria del pueblo de Israel, con esta imagen del buen pastor y de la puerta de entrada al corral, siendo Él, nos propone, hermanos y hermanas, que veamos correctamente lo vulnerable también que somos. No solamente en que a veces no sabemos identificar al pastor, sino que no sabemos lo vulnerable y lo débiles que somos. Entonces, la imagen del pastor como un líder por excelencia con vocación de rescatar y de salvar. La imagen de la oveja como un ser vulnerable que depende de ese pastor para su seguridad y para toda la convivencia saludable en su vida. Y ahí es que nosotros debemos de caer. El buen pastor, hermanos y hermanas,
cuando llama a sus abejas, las llama por su nombre. Quiere decir que se identifica, que las conoce por su nombre y va delante como un guía. Los pastores en el tiempo de Cristo eran los reyes. Los reyes eran pastores, como David fue pastor y fue rey, y tienen a su cargo al pueblo, que es como el rebaño. Pues por lo tanto nos conoce por nuestro nombre, porque hay una relación, hay una intimidad muy personal con Jesucristo y nosotros en términos de hijos de Dios. Va adelante como un guía sabio, porque nos busca que el buen camino. Vamos a leer hoy también el Salmo 22, donde Jesús se presenta como el buen pastor y nada te falta. El Señor es mi pastor y nada me falta. En ese sentido va al frente el líder, para que no le falte nada que a su rebaño, a sus ovejas. Y por lo tanto lo seguimos porque conocemos su voz. Al oír su voz la podemos identificar. Esto es bien importante, hermanos y hermanas. Identificar la voz de Dios a través de su palabra. Identificar la voz de Dios a través de las enseñanzas, la doctrina, los dogmas, las exhortaciones de nuestra iglesia, de nuestros pastores por excelencia, como el Papa, como los cardenales, los obispos, sacerdotes, todos los que están envueltos y consagrados en este mundo de la iglesia, y también aquellos líderes que proporcionan pues una verdadera y auténtica proclamación de la palabra de Dios. Siempre con eso en mente. Esa es la idea de Cristo, hermanos y hermanas, que podamos identificarlo a Él como pastor, que podamos identificarnos dentro de nuestra vulnerabilidad, en alguien que va a ayudar cuando estemos pues cortos en la vida de ciertas fuerzas que necesitamos, cuando nos atacan ciertas cosas, cuando estamos bajo amenazas. Ese buen pastor estará al frente y será Él el que nos guía. Por eso no podemos seguir nosotros la voz de un extraño que viene como ladrón, asaltante, que roba, que mata, que destruye. Nosotros reconocemos la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y ha habido pastores, hermanos y hermanas, que en la sociedad se han presentado lamentablemente para guiar a un rebaño, y todo esto ha caído en eso que dice que Jesucristo, de destruir y de matar. Recordemos la situación trágica de las Guyanas con aquel pastor Jim Jones, donde más de 900 personas tomaron cianuro una noche para supuestamente ir al cielo a través de este falso profeta, falso pastor. Y era impresionante. A mí nunca se me va a olvidar la imagen de aquellos helicópteros pasando por aquella comuna donde vivían, ver todos aquellos cuerpos muertos en el suelo, echados de brazos, muchos de ellos con esposo, esposa, hijos al lado, familias enteras que perdieron la vida. Recordemos la tragedia de Waco, Texas, hermanos y hermanas, donde un grupo de personas se disponían a esperar al Señor supuestamente de una forma y manera que no está descrita en la palabra de Dios. Y toda esta gente lo que han hecho es escuchar voces que no son del buen pastor, de pastores que brincan y no entran por la puerta, y eso es signo de que son asalariados, de que no tienen vocación. Y Cristo, cuando hace esta diferencia, lo que nos trata de enseñar es que hay pastores que no tienen vocación, hay pastores que vienen con otra agenda, con agendas personales, con agendas de negocios, con agendas de dinero, de lucro propio, y hay que tener mucho cuidado. O personas que lamentablemente están algo mal de la cabeza, hermanos y hermanas, y confunden a muchas personas que tal vez de sincero corazón van buscando la verdad y lamentablemente llegan hasta un camino que no es de vida. Por eso es que Cristo promete en este evangelio que yo soy la puerta, y el que entra por ella tendrá vida en abundancia. El beneficio de ver a Jesucristo como el buen pastor y como la puerta de entrada, hermanos y hermanas, y nosotros como las ovejas, es que esa entrada por la puerta trae salvación, trae la salvación de Dios. Tiene que haber la salvación de Dios, tiene que haber libertad, dice Jesucristo, porque esa libertad nos va a permitir que entrar y salir
Y dice, encontrarás pastos por esa puerta cuando salgas, porque vas al frente de un líder que se preocupa. No es un líder asalariado que viene por tiempo y dinero, sino que viene por vocación, ¿de qué? De salvación, por misión divina. Entonces nos llevará a los verdes prados, hermanos y hermanas, cuando tengamos hambre. Nos llevará al oasis de agua cuando tengamos sed. Nos llevará a la sombra cuando estemos sofocados por el sudor del día y el sol fuerte. Eso es lo que tenemos que ver nosotros. Siempre es un buen pastor. El buen pastor tiene vocación, hermanos y hermanas. El buen pastor da la vida por sus ovejas y sus ovejas reconocen su voz. Es impresionante ver cómo todas estas ovejas se pueden mezclar en la noche, hermanos y hermanas, cuando sus pastores se reúnen y rebaños de cada pastor de 100 ovejas, digamos, y se reúnen 5 pastores, se mezclan 5 rebaños, 500 ovejas revueltas, pero en la mañana, cuando se levanta su líder, se levanta su pastor, llama con un sonido y una llamada especial, única, reconocida por el oído agudo que tiene la oveja, que dentro de su vulnerabilidad y debilidad, que es corta de visión, hermanos y hermanas, tiene un oído agudo que puede escuchar, me llama mi pastor, y empiezan a separarse del rebaño que se ha mezclado y van en busca de su líder, van en busca de pastor. Y así tenemos que ser nosotros. Al escuchar el llamado de parte de Dios, tenemos que ir hacia Él, porque Él es el buen pastor, porque en esa puerta de entrada viene alguien que tiene vocación de salvación, y esa promesa de la vida en abundancia, hermanos y hermanas, no la confundamos solamente con vida de prosperidad, no confundamos esta vida en abundancia que nos va a dar el Señor Jesucristo con dinero, con gozos del mundo, con fiestas y detalles del mundo donde no va a haber sufrimiento, donde no va a haber problemas, donde no van a haber retos, donde no van a haber situaciones por superar. La vida en abundancia, hay que recordar que nosotros tenemos vida antes de la muerte y después de la muerte. La totalidad de la vida es esa. Antes de la muerte hay vida, después de la muerte hay vida. Y Cristo dice, en ambas va a haber vida en abundancia. Que haya prosperidad en esta vida antes de la muerte, no lo negamos, porque el Evangelio habla de prosperidad, pero no habla de prosperidad como si fuéramos empresarios, como si fuéramos cazadores de fortuna, como para buscar convertirse en millonarios. Esa no es la vida de abundancia. La vida de abundancia es de los frutos espirituales, hermanos y hermanas, y tal vez van a haber en segundo lugar unos beneficios materiales, los cuales tenemos que saber manejar, tenemos que saber administrar, porque Jesucristo habló de la sabia administración también, de la correcta posición nuestra ante el dinero y los bienes del mundo. Eso no va a faltar, pero hay que saberlo entender de acuerdo a la Escritura y de acuerdo al buen pastor, al líder, y hacia dónde Él nos guía y hacia Él dónde nos lleva. Entonces, la oveja, hermanos y hermanas, como un animal pequeño, como un animal de cortas patas, de poco correr, de mucha lana, tiene mucha vulnerabilidad. Y especialmente la oveja no puede tener una visión correcta, es limitada. Sin embargo, su oído es agudo. Y por eso Jesucristo enfatiza en que en escuchar su voz, porque la oveja tiene un oído agudo que escucha, identifica, separa de otras voces que confunden, que destruyen, que matan, que roban y que tienen una amenaza terrible para los seres vulnerables. La oveja con su lana, hermanos y hermanas, se puede enredar en un arbusto y al quedar sola es presa fácil de cualquier animal salvaje que venga a comérselo. Y con eso Cristo hace advertencia para todos nosotros. Por eso tenemos que estar siempre como un rebaño unido. Usted ve las ovejas todas van en manada, juntitas. ¿Por qué? Porque si van solas, el predador lo que ve es una. Pero si están todas juntas, caminando como un rebaño, el que viene a cazar, el animal que viene a buscar la presa, ve todo eso junto y tiene más cautela o es capaz de irse porque dicen son muchas contra uno. Y entonces evitan el mal, la maldad, la violencia y hasta la muerte. Porque hay un sentido aquí también de ¿qué? De comunidad. Por lo tanto, la imagen de la oveja para nosotros es ver que nuestra vulnerabilidad, hermanos y hermanas,
es aplacada por el buen pastor. Por ese yo soy la puerta por donde entra mi rebaño para estar ¿qué? Segura. El buen pastor, hermanos y hermanas, a la oveja le preocupa. Le preocupa, la oveja siempre es importante, siempre está en empatía, siempre está el buen pastor en consideración, la lleva en nombre, la estima, la valora, hace todo lo posible por su salvación. Es capaz de ir en busca de la oveja perdida, que está extraviada, hermanos y hermanas. ¿Para qué? Para traerla, para devolverla al rebaño, hermanos y hermanas. Reúne a las ovejas que están dispersas. El buen pastor no las deja ir, se preocupa. Hay algo muy importante con el buen pastor, que deja las 99 y va en busca de la perdida. Por eso la imagen del buen pastor que muchos recordamos a través de las obras de arte, es un buen pastor que se pone encima de sus hombros a la oveja. Y si Jesucristo lleva la imagen del buen pastor a la oveja sobre sus hombros, quiere decir que está enferma, quiere decir que está lastimada, quiere decir que no puede por ella misma, quiere decir que no puede caminar. Y él la encontró, la echó sobre sus hombros y va a llevarla ¿dónde? A la entrada de la puerta de la salvación, de la vida en abundancia, a la seguridad con el rebaño. Esa imagen es importante que la tengamos nosotros en nuestras vidas, de cómo el pastor es capaz de dar la vida por sus ovejas, porque él es un buen pastor y busca la vida en abundancia para cada uno de nosotros. De hecho, en los versículos 11 hasta el 20 de este Evangelio de Juan 10, en el capítulo 10, Jesucristo ahí es que habla definitivamente de que yo soy el buen pastor. Y no solamente habla de las ovejas que ya están en el redil, dice que esas que están dispersas va en busca de ellas, porque debe haber un solo rebaño y debe haber un solo pastor. Esto es meta, hermanos y hermanas. Esto es propósito, eso está en el plan de Dios y la imagen es perfecta en términos de la salvación y de la vida en abundancia. Entonces Cristo, recuerda, va a llegar un día en que el rebaño será uno, el pastor será uno y nadie estará confundido. Y desde entonces se vivirá completamente la bendición de la vida eterna y de la salvación que Él nos ha prometido. Entonces, hermanos y hermanas, interesante para todos nosotros tener la imagen clara de por qué la iglesia celebra el buen pastor, por qué la iglesia nos recuerda esta imagen pastoril en este tiempo, hermanos y hermanas, de la Pascua de Resurrección, importante para nosotros. El mundo está confundido hoy en día en términos de líderes, el fracaso de muchos líderes, tal vez la situación en que no están llevando a su pueblo tal vez a las soluciones correctas, tanta situación de hambre, tanta situación de penuria por líderes que están al frente dirigiendo, hermanos y hermanas, que nos tiene que preocupar. En ese sentido, podemos pensar hasta incluso fuera, hermanos y hermanas, de lo que es el término de la iglesia como buen pastor de Cristo, para darnos cuenta de que también los líderes deben de tener a Cristo como buen pastor. Aquellos que están en el servicio público, aquellos que están al frente de ciertas posiciones gubernamentales, que imiten al buen pastor, que imiten la idea y el propósito de velar por los vulnerables, por aquellos que son indigentes, por aquellos que están en debilidad, por los que sufren, por los que están coartados de su libertad. O sea, eso también es justicia social dentro del mundo que vivimos. Y lo decimos en términos de que sería bueno proyectar esta imagen del buen pastor como una vocación, hermanos y hermanas, digna para el bienestar de todo el mundo, porque al fin y al cabo estamos en esta vida, hermanos y hermanas, para estar bien. Estamos en esta vida para disfrutarla en el nombre de Dios. Estamos en esta vida para tener buenas relaciones, buenos recuerdos, buenas memorias. Estamos en esta vida para disfrutar el momento en alegría, en familia, con buenos amigos. Asociamos personas a nuestra vida no para que se nos complique la vida, no para tener más dolores de cabeza, no para entrar en guerra, hermanos y hermanas, en discusiones que son vanas al fin y al cabo, no para estar divididos como pueblo, no para estar en guerra civil como un pueblo. Estamos llamados a ser rebaño.
Estamos llamados a tener un líder y que otros en su misión, hermanos y hermanas, de liderar un pueblo, de que el pueblo sea guiado justamente hacia una vida buena, deben de tener en mente esta imagen del buen pastor. Hasta eso se extiende esta palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la imagen básicamente del buen pastor en el tiempo de Cristo era de reyes, eran de los que estaban al frente dirigiendo los destinos de los pueblos, pero claro está, con la unción de Dios. Y todos necesitamos la unción de Dios, especialmente nuestros líderes y nuestros pastores. Así que, hermanos y hermanas, la palabra de Dios hoy enfatiza seriamente que somos vulnerables. Y dentro de esa vulnerabilidad tenemos que saber que Cristo está al frente de nosotros como un buen líder, como un buen pastor. Un pastor que va caminando siempre al frente, que nos va a llevar con su callado, hermanos y hermanas, a los lugares que queremos, a la felicidad, al lugar donde podemos estar seguros en esta vida y en la próxima vida. Son promesas que están en la palabra de Dios y que hoy se cumplen. Jesús es nuestro buen pastor. Jesús asegura el camino para cada uno de nosotros. Vamos a identificar esa puerta. Vamos a identificarlo a Él. Vamos a escucharlo a Él. Vamos en una dirección que conduce, hermanos y hermanas, hacia la vida en abundancia, no hacia la muerte, a la destrucción, al atropello. Depende de nosotros, hermanos y hermanas, reconocerlo. Él nos llama por nuestro nombre y nosotros debemos de escucharlo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, hermanos y hermanas, que nos dé el discernimiento de escuchar siempre la voz del buen pastor. Que sepamos nosotros identificar lo que no es de Dios, lo que no viene de Dios. Que seamos capaces nosotros en el camino, hermanos y hermanas, de regresar como un rebaño que sigue a solo un pastor que ha sido capaz de dar la vida por cada uno de nosotros. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Hasta mañana.